En 1965, ocurrió algo inesperado durante el rodaje que dejó a todo el reparto con la boca abierta. No fue un suceso trágico ni un accidente peligroso, fue un sonido, un ruido ridículo e infantil que interrumpió repetidamente una toma tras otra de la escena más crucial de la película. El estudio invirtió miles de dólares en solucionar el problema, pero nada funcionó. Al final, simplemente lo taparon. Durante 30 años, a nadie se le permitió hablar de lo que realmente sucedió dentro de ese mirador. Incluso Christopher Plummer, a quien no le gustaba nada la película, guardó el secreto. Hasta que Julie Andrews reveló la verdad en directo por televisión. Un enorme helicóptero, con un cámara atado audazmente a su lado, fue el improbable culpable. En 1956, un productor alemán estrenó 2 películas inspiradas en las memorias de Maria von Trapp. De hecho, fueron las películas más taquilleras de la posguerra, y pronto ganaron popularidad en toda Europa y Sudamérica. Pero en los estudios los descartaron como trabajos de aficionados, hasta que ocurrió algo inesperado. Paramount envió al director Vincent J. Donahue, ganador de un premio Tony, para buscar posibles proyectos. Cuando vio las películas, también pensó que eran torpes, pero algo en la historia le conmovió profundamente. Así que en lugar de lanzarla como una película, dijo algo audaz. No puedes hacer de esto una película. Tienes que convertirlo en un musical de Broadway para Mary Martin. Esa idea lo cambió todo. Maria von Trapp ya había vendido los derechos de la película años antes por solo $9,000. En dinero de hoy, son unos $104,000. En aquel momento, no parecía mucho, y no lo era. Hollywood había intentado comprar solo el título, pero María se negó. Insistió en que si alguien iba a contar su historia, tenía que contarla entera. A finales de los años 50, Mary Martin y su marido, Richard Halliday, intentaron ponerse en contacto con María para obtener los derechos escénicos. Pero no pudieron encontrarla. Estaba de misionera en Papúa Nueva Guinea con el padre Wozner. Cada vez que llegaban a una nueva estación de misión, encontraban cartas esperando de alguna pareja en América. María los rompió. Ella no estaba interesada en Broadway, estaba centrada en ayudar a la gente. Entonces intervino el destino. Cuando María y Wozner volvieron a en barco, llegaron a San Francisco. Richard Halliday estaba esperando. Les dio entradas para ver a Mary Martin en Annie Get Your Gun. Después del espectáculo, María quedó impresionada, pero tuvo que darle la mala noticia. Ella ya había vendido los derechos a los alemanes. Aún así, les dijo, podéis intentarlo con todas vuestras fuerzas. Ese intento pronto se convertiría en leyenda. Originalmente, el plan era utilizar canciones populares austríacas reales en el musical, con solo unas pocas canciones nuevas añadidas por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein. Pero cuando se les pidió que escribieran una sola canción, se opusieron. Su estilo de Broadway no encajaba con las viejas melodías europeas. Dieron un ultimátum a los productores. Déjanos escribir toda la partitura, o estamos fuera. Los productores acordaron esperar mientras terminaban Flower Drum Song. Esa espera valió la pena. El espectáculo se estrenó en Broadway el 16 de noviembre de 1959, protagonizado por Mary Martin y Theodore Backel. Su producción costó $400,000, pero la venta de entradas anticipadas ascendió a la friolera de $232 millones. El musical se representó durante 1,443 funciones. Mary Martin solo faltó a una función en toda su carrera. Pocos meses después, en junio de 1960, los derechos cinematográficos provocaron una guerra de ofertas. 20th Century Fox ganó, pagando $1,25 millones. Eso es más de $13 millones de hoy. En ese momento, el estudio estaba financieramente sangrando por el desastre de Cleopatra. Este fue un gran riesgo. Pero el acuerdo tenía una cláusula extraña. Si la película recaudaba más de $12,5 millones, los guionistas recibirían el 10% de los beneficios. Howard Lindsay pensó que era una broma. ¿Qué película ha hecho más que eso? Él estaba a punto de averiguarlo. El reparto de Maria von Trapp en la versión cinematográfica trajo su propio drama. A Julie Andrews se le rompió el corazón tras ser rechazada para el papel de Eliza en My Fair Lady. En su lugar eligieron a Audrey Hepburn. Hollywood consideraba a Andrews demasiado sencilla para la pantalla, pero el director Robert Wise vio algo en ella.
Vio imágenes inacabadas de Mary Poppins en Disney y se dirigió al guionista. Contratémosla antes de que lo haga otro. Andrews firmó por $225,000. Unos 2,28 millones de dólares de hoy. Sin derechos de autor. Sin porcentaje de taquilla. Solo una tarifa plana. Mientras tanto, Mary Martin ganó más de $8 millones de la versión teatral. Fox se arrepentiría más tarde de no haberle dado a Andrews una parte de los beneficios. Su victoria por Mary Poppins fue una dulce venganza. Durante su discurso en los Oscar, agradeció al hombre que la rechazó, Mr. Jack Warner. Tampoco fue fácil elegir al capitán Von Trapp. Christopher Plummer dijo que no varias veces. Pensaba que el papel era soso y sin vida. Incluso escribió una carta al guionista exigiendo cambios, más pasión, mejores diálogos y una canción personal que revelara sus sentimientos por María. El director Wise probó con otras estrellas, Sean Connery, Richard Burton, Bing Crosby, pero nada le parecía bien. Finalmente, Wise voló a Londres y convenció a Plummer para que se uniera, con la condición de que pudiera remodelar el personaje. Incluso entonces, Plummer odiaba el proyecto. Lo llamó el sonido de los mocos. Bebió durante gran parte del rodaje. Más tarde admitió que estaba borracho durante la escena de la actuación final de la familia. El sueldo de $225,000 de Julie Andrews es uno de los mayores errores de cálculo de Hollywood. La película llegaría a ganar más de $286 millones en todo el mundo, y ella no vio un solo dólar más allá de ese cheque original. La Fox estaba desesperada. Cleopatra casi había matado al estudio, costando $15 millones. Tuvieron que vender su backlot y bienes raíces. Incluso el presidente fue despedido, pero el sonido de la música les sacaría del abismo. Y sin embargo, su mayor estrella, Julie Andrews, fue la que menos pagaron. No todos pasaron el corte. Mia Farrow hizo 3 audiciones para el papel de Liesel. Tenía 20 años. Las notas del director eran contundentes, agradables, suaves, pero carentes de energía. Tampoco creía que supiera bailar. Irónicamente, Charmian Carr, que ganó el papel, tenía 21 años, más que Farrow, pero ella tenía la chispa que necesitaban. El rechazo de Farrow puso fin a su trayectoria en los musicales, pero le abrió las puertas de Rosemary's Baby. Otros aspirantes fueron Kurt Russell, Hattie Duke y Terry Garr, pero fue Nicholas Hammond, a los 15 años, quien consiguió el papel de Friedrich. Más tarde, en 1977, se convertiría en el primer Spider-Man de imagen real. Los demás niños Von Trapp fueron cuidadosamente elegidos a través de largas audiciones, y su vínculo era real. Incluso décadas después, se reunían a menudo. Plummer y Andrews mantuvieron el contacto con ellos de por vida. Es difícil imaginar que algo pueda vencer a lo que el viento se llevó. Durante 27 años, se mantuvo intacta en la cima de la taquilla, a través de las guerras, a través de la edad de oro de Hollywood, y en la era de la televisión. Pero entonces llegó el sonido de la música, en noviembre de 1966. Solo 18 meses después de su estreno, consiguió lo impensable. Derribó a lo que el viento se llevó de su trono con $286 millones en taquilla. Esa cifra tampoco era dinero inflado de hoy en día. Se ajustó al precio de las entradas de la época, lo que hizo que el logro fuera aún mayor. La gente no solo pagaba más, sino que acudía en masa. Los musicales nunca habían sido tan poderosos, y no solo por el dinero. Esa película vendió 283 millones de entradas en todo el mundo. Eso es casi una de cada 12 personas vivas en ese momento. Personas que ni siquiera hablaban inglés cantaban con nosotros, desde Europa a Asia y África. El público se enamoró de las mismas canciones, de la misma historia. No había redes sociales, ni campañas publicitarias globales, ni streaming, solo el boca a boca y la repetición de visionados. Así es como sucedió. La película se convirtió en algo más que entretenimiento. Se convirtió en un acontecimiento mundial, una explosión cultural. Todos parecían conocer las melodías, aunque no entendieran la letra. Era como un latido compartido. Luego vinieron los Oscars. 5 victorias. Mejor película, mejor director, mejor sonido, mejor montaje y mejor banda sonora. En un año repleto de dramas como Doctor, Zhivago, fueron los musicales los que acapararon la atención. El director Robert Wise, que ya había ganado por West Side Story, demostró que era el maestro del género. Los premios no solo reconocieron la historia,
sino también la forma en que se construyó. Todas las piezas técnicas funcionaron en sincronía. El sonido, el ritmo, la música e incluso el montaje destacaron. Y de alguna manera, en una época en la que se suponía que los musicales eran solo para divertirse, el sonido de la música convenció a los críticos de que era arte. Pero lo que la gente no veía, lo que se suponía que nunca sabrían, era el caos que se escondía tras una de las escenas más románticas de la película, en el mirador. Cuando María y el capitán por fin se confesaron su amor, todo parecía perfecto. Iluminación suave, diálogos tiernos, un beso mágico. Pero en realidad, el plató estaba lleno de ruido. Ruidos fuertes, húmedos, ridículos. Procedía de las luces de arco de carbono. Estas enormes máquinas se utilizaron para crear el efecto de luz de luna. Se suponía que debían dar a la escena ese toque soñador y resplandeciente. Pero en vez de eso, hicieron un sonido, como una frambuesa larga, torpe y flatulenta. Cada vez que Julie Andrews y Christopher Plummer se inclinaban para besarse, las luces gemían. Y no una o dos veces, una y otra vez. El momento no podría haber sido peor. Justo en medio de las líneas más emotivas, las luces emitían otro sonido grosero. Plummer decía, María, te quiero. Y luego venía la frambuesa. Lo intentaron una y otra vez, 20 veces, 20 tomas fallidas. Julie Andrews dijo que estaban nariz con nariz, tratando de mantener la compostura. Pero cada vez que el sonido golpeaba, estallaban en carcajadas. Se convirtió en un bucle. Cuanto más intentaban mantenerse serios, más se reían. El equipo técnico se quedó allí de pie, viendo pasar las horas mientras los actores se reían sin poder evitarlo, como niños de colegio. Finalmente, Robert Wise se rindió. Lo cambió todo. Dejó de lado la iluminación de lujo y le dijo al equipo que filmara en silueta. De esa manera, las caras podrían permanecer ocultas, y también las risas. Colocaron a Andrews y a Plummer frente a las brillantes ventanas del mirador. La escena se volvió suave, soñadora y misteriosa. Y lo más importante, los ruidos de frambuesa desaparecieron. Lo que empezó como un desastre acabó convirtiéndose en una de las escenas románticas más icónicas de la historia del cine. Nadie sospechaba que había nacido del caos. Por supuesto, el estudio no quería que nadie se enterara. 20th Century Fox tomó medidas drásticas. Nadie debía mencionar las frambuesas, las tomas fallidas o las risas. Todo debía seguir siendo mágico. Las entrevistas estaban programadas. Estaba prohibido hablar entre bastidores. Durante décadas, los fans creyeron que la escena se había desarrollado sin problemas. La verdad no salió a la luz hasta mucho más tarde, cuando Andrews empezó a contar la historia en programas de entrevistas. Es muy duro estar nariz con nariz haciendo una escena de amor y que te lleguen esas horribles frambuesas. Mientras tanto, Christopher Plummer estaba furioso. Odiaba la película, la calificaba de pegajosa y la apodaba el sonido del moco. Pensaba que todo era indigno de él. La mala iluminación, los constantes retrasos, solo confirmaban lo que ya creía. No dijo mucho en ese momento. Se mantuvo profesional, pero por dentro echaba humo. La escena romántica se convirtió en una broma. Y para empeorar las cosas, había engordado durante el rodaje por comer y beber demasiado. Salzburgo se había convertido en su prisión personal de sentimentalismo. Aún así, apareció. Decía lo que decía, incluso borracho, como admitió más tarde que estaba durante algunas partes de la película. Puede que odiara cada segundo, pero nunca se salió del personaje. Años más tarde, dijo que era el papel más difícil que había interpretado, no porque fuera profundo o exigente, sino porque tenía que fingir que le importaba. Y de alguna manera, fingiendo, ayudó a crear algo que la gente recordaría para siempre. Otro momento impactante se produjo durante la escena del Festival de Música, en la que el capitán Von Trapp canta Edelweiss con lágrimas en los ojos. Parece emotivo, pero en realidad, Plummer estaba completamente borracho. Más tarde admitió en un comentario del DVD y de nuevo en sus memorias de 2008 que estaba completamente borracho mientras la rodaba. Había bebido mucho y se consideraba un joven bastardo arrogante y mimado. Y, sin embargo, la escena se convirtió en una de las más conmovedoras de toda la película. El público vio sinceridad. Lo que no sabían era que Plummer apenas podía mantenerse erguido. Su actitud hacia la película nunca se suavizó durante el rodaje. Una vez dijo que interpretar al capitán Von Trapp era como azotar a un caballo muerto y,
Bromeó diciendo que intentaba inyectar aunque fuera un poco de humor a la pegajosa película. Durante años, ni siquiera podía pronunciar el nombre de la película sin poner los ojos en blanco. Pero décadas más tarde, Plummer admitió que la película le había seducido al final. Le llevó tiempo, pero al final sintió un extraño orgullo por haber formado parte de ello. Luego llegó la polémica del doblaje. La mayoría de los fans no tienen ni idea de que cuando el capitán Von Trapp canta, a menudo no es la voz de Plummer en absoluto. Sus entradas y salidas eran reales, pero las notas más largas las cantaba Bill Lee, un vocalista profesional que trabajaba con Disney. A Plummer le molestó la decisión, pues sentía que le quitaba parte de su actuación. Sin embargo, nadie del público se dio cuenta. Lee se compenetraba tan perfectamente que, a día de hoy, la mayoría de la gente cree estar oyendo a Plummer cantar Edelweiss. No solo los adultos sufrieron en el plató. Kim Carath, de 5 años, que interpretaba a la pequeña Gretel, casi se ahoga durante la escena del bote de remos. Momentos antes del rodaje, le dijeron a Julie Andrews que la niña no sabía nadar. ¿Su plan? Andrews debía agarrarla rápidamente, después de que el barco volcara. Pero cuando el barco volcó más fuerte de lo esperado, Andrews cayó por el lado equivocado. Kim se sumergió 2 veces antes de que otro actor se zambullera para salvarla. Vomitó tras tragar agua y desarrolló un miedo a nadar que le acompañó de por vida. Ni siquiera Andrews se salvó. Esa icónica escena inicial en la que ella da vueltas en el prado, la que todo el mundo recuerda, fue un infierno de rodar. Un helicóptero volaba justo por encima de ella, con un cámara atado a un lado. Cada vez que pasaba, el viento golpeaba a Andrews contra el suelo una y otra vez. Fue derribada 6 o 7 veces, comiendo tierra y hierba cada vez. Intentaba sonreír y cantar mientras se preparaba en secreto para el siguiente golpe. Parecía mágico, pero se sentía como un ataque. Los desastres capilares se sumaron a la locura. Daniel Trujillo, el actor que interpretaba a Rolf, se decoloró el pelo de forma tan agresiva que nunca le volvió a crecer igual. Solo tenía 20 años. Pero el daño fue permanente. Su pelo se volvió más fino y nunca volvió a la normalidad. Años más tarde, sus admiradores le preguntaban por qué tenía el pelo oscuro. Él tendría que explicar que su aspecto rubio de la época nazi tuvo un coste muy real. Julie Andrews también tuvo una pesadilla capilar. Los productores pensaron que la parte posterior de su cabeza se veía demasiado oscura en cámara. La mandaron a hacerse mechas. Algo salió mal y acabó con el pelo naranja brillante. El equipo entró en pánico. Le cortaron el pelo aún más corto y se lo tiñeron de rubio para disimular el desastre. Andrews bromeó más tarde diciendo que el look rubio platino le ayudaba a sentirse más austríaca. Pero en ese momento, era un desastre. Todo el mundo estaba horrorizado. El tiempo tampoco ayudó. Según Nicholas Hammond, que interpretó a Friedrich, fue la peor primavera que Salzburgo había visto en 50 años. La lluvia caía casi todos los días. Los miembros del equipo utilizaban enormes luces de arco para fingir la luz del sol en esas alegres escenas. La situación era tan mala que los estirones de los niños empezaron a crear problemas de continuidad. Una actriz perdió todos sus dientes de leche durante el largo rodaje y tuvo que llevar unos postizos. El propio Hammond pasó de medir 1,7 a casi 1,8 metros. Tuvo que descalzarse en algunas escenas para igualar la altura de sus coprotagonistas. Lo que se suponía que iba a ser un musical soleado se convirtió en un maratón de frío y barro. A primera vista, el sonido de la música parece un clásico conmovedor, pero bajo los niños cantando y las colinas ondulantes se esconde una de las historias más engañosas de Hollywood. Los críticos han criticado la película por convertir a los nazis en villanos de dibujos animados. Apenas roza el verdadero horror de lo que estaba ocurriendo en aquella época. Los judíos estaban siendo borrados de la vida cultural. Directores famosos como Otto Klemperer y Bruno Walter tuvieron que huir. Se prohibió la música de compositores judíos. Los nazis crearon incluso un grupo cultural judío segregado, la Jüdische Kulturbund, que llegó a tener 180.000 miembros en solo 5 años. Sin embargo, la película evita todo esto. Se romantiza Austria mientras se omite el genocidio que ya estaba en marcha, y luego está la dramática escena de la huida de la montaña. En la película, los Von Trapp cruzan los Alpes a pie para alcanzar la libertad en Suiza. Es tenso, heroico y nunca ocurrió. En la vida real, la familia tomó un tren.
Caminaron tranquilamente hasta la estación, embarcaron y partieron hacia Italia. Desde allí, fueron a Suiza, luego a Francia y después a Londres. Nada de persecuciones por la cima de las montañas. Nada de caminos secretos. De hecho, Salzburgo está a más de 200 millas de la frontera suiza. ¿Y las montañas que aparecen en la película? En realidad estaban cerca del refugio personal de Hitler, el Nido del Águila. Los von Trapp tenían pasaportes italianos porque Georg había nacido en Dalmacia, que Italia se había anexionado, así que dejaron Austria legalmente. La versión cinematográfica es pura ficción, construida para crear un falso peligro y una falsa gloria. La historia de amor entre María y el capitán von Trapp es igual de engañosa. En la vida real, María se casó con él por los niños. Ella misma lo dijo. Me gustaba, pero no lo amaba. Aceptó casarse con él solo porque él le pidió que se quedara y fuera madre de los niños. Se casaron en 1927, no en vísperas de la invasión nazi como muestra la película. María tenía 22 años, Georg 47. Es una diferencia de edad de 25 años. Admitió que llegó a amarle más tarde, pero su matrimonio empezó como una decisión práctica. La película lo convirtió en un cuento de hadas, alimentando al público con una mentira sobre el amor y fingiendo que su unión era todo pasión y romance. Incluso se reescribió la historia de los niños. Los von Trapp reales tuvieron 10 hijos. La película muestra solo 7. La primera esposa de Georg, Agatha Whitehead, tuvo 7 hijos: Rupert, Agatha, María Francisca, Werner, Hedwig, Johanna y Martina. Después de casarse con María, Georg tuvo 3 más: Rosemary, Eleonora y Johannes. Los cineastas no solo borraron a 3 niños reales, sino que cambiaron los nombres, edades y personalidades de los demás. Por ejemplo, Agatha se convirtió en Liesel, una adolescente segura de sí misma que flirtea con un chico. Pero la verdadera Agathe era tímida y seria. Cuando la familia la vio en pantalla, no podía parar de reír. Estos cambios no fueron accidentes. Se hicieron para que la historia fuera más limpia, fácil y comercializable. A Hollywood no le importaba la verdad. Las mentiras no acabaron con los personajes. Una de las canciones más emotivas de la película, Edelweiss, engañó a millones. La gente creía que era una auténtica canción popular austriaca. Incluso el presidente Ronald Reagan la citó en una cena de Estado en 1984. Pero fue escrita en 1959 por los estadounidenses Richard Rodgers, compositor, y Oscar Hammerstein II, letrista. La crearon específicamente para el espectáculo de Broadway. Estaba destinada a sonar como una despedida de Austria, nada más. Fue la última canción que escribió Hammerstein antes de morir de cáncer. El hecho de que ahora se confunda con un himno nacional real demuestra hasta dónde puede llegar la ficción de Hollywood. Los austriacos no se dejaron engañar. El teatro de marionetas de Salzburgo se negó a trabajar con los cineastas. Se les pidió que proporcionaran marionetas para la escena del rebaño de cabras solitarias, pero el teatro dijo que no. Sus palabras exactas: esta es una operación con clase. No los queremos en una película hortera de Hollywood. No se trataba solo de marionetas, se trataba de orgullo. El teatro de marionetas llevaba funcionando desde 1913. Habían inventado una técnica especial que más tarde fue reconocida por la UNESCO. Para ellos, Hollywood estaba abaratando su arte. Irónicamente, más tarde hicieron su propio espectáculo de marionetas con sonido musical para aprovechar el boom turístico que provocó la película. Muchos habitantes de Salzburgo también estaban enfadados, no por el canto, sino por la política. La película hizo parecer que Austria no era más que una víctima inocente de la agresión nazi. Pero no fue tan sencillo. Antes de que los nazis tomaran el poder, Austria tenía su propia dictadura. De 1934 a 1938, estuvo gobernada por un régimen antinazi pero autoritario. Ese gobierno encarceló a nazis austriacos, sí, pero también aplastó la democracia. La película ignoró todo esto. Convirtió la compleja política en una historia en blanco y negro del bien contra el mal. Los habitantes se sintieron insultados. El actor Nicholas Hammond, que interpretó a Friedrich, dijo más tarde: el pueblo no nos quería allí. No prestaron ninguna ayuda a la producción. Su historia se había convertido en un cuento de hadas. Incluso la propia María fue borrada. No por la trama, sino por el proceso. La película se basó en sus memorias de 1949.
The Story of the Trapped Family Singers. Pero María había vendido los derechos a productores alemanes en los años 50, sin darse cuenta de que cedía todo el control. Las películas alemanas funcionaron bien, pero cuando Hollywood compró los derechos, la dejaron fuera. No ganó dinero con la versión americana, y no le pidieron su opinión. No, en serio. Ni siquiera la invitaron al estreno de la película en 1965. Cuando preguntó si quería asistir, le dijeron que no quedaban asientos. Imagina quedarte fuera de tu propia historia. Una historia que llegaría a ganar cientos de millones y a moldear la forma en que el mundo veía su vida. Julie Andrews parecía perfecta en la pantalla, pero entre bastidores era de todo menos despreocupada. Durante sonrisas y lágrimas, se hizo conocida por algo que nadie esperaba: ser perfeccionista. Y no solo en el sentido en que la mayoría de los actores quieren decir bien una frase. Julie estaba obsesionada con asegurarse de que la película no se convirtiera en un cuento de hadas recubierto de azúcar. Le preocupaba mucho que la mezcla de hermosas montañas, 7 niños monísimos y música pegadiza pudiera resultar demasiado dulce, demasiado falsa, demasiado. Preguntó una y otra vez al director y al coprotagonista Christopher Plummer. ¿Cómo hacemos que esto sea real? ¿Cómo cortamos el almíbar? Aunque acababa de salir del éxito de Mary Poppins en 1964, Julie no actuaba como una recién llegada. Ella tenía opiniones fuertes. Quería que la relación entre María y el capitán Von Trapp tuviera fundamento, no solo encanto. No quería que el público pusiera los ojos en blanco. Su atención al detalle afectaba a la forma en que se escribían las escenas, cómo se filmaban e incluso cómo pronunciaba sus líneas. No se trataba de ego, se trataba de control. Más tarde, sus instintos le darían la razón. Pero mientras Julie luchaba contra el azúcar, el estudio luchaba contra algo mucho más aterrador: el dinero. Se suponía que el presupuesto era de $8,2 millones. Eso ya era alto, pero pronto comenzó a deslizarse y luego comenzó a estrellarse. ¿Por qué? Salzburgo. La ciudad era preciosa, pero nadie le dijo al estudio que allí llovía constantemente. De hecho, 1964 fue uno de los años más lluviosos registrados. El director Robert Wise pensó que el rodaje en exteriores duraría 6 semanas. Terminó tomando 11. Eso significaba más habitaciones de hotel, más comida, más salarios, más de todo. El equipo, más de 250 personas, permaneció sentado durante días sin hacer nada, esperando a que se despejaran las nubes. Las cámaras se empapaban. La gente se moría de frío y los costes se acumulaban. La Fox ya había recibido una paliza con la película Cleopatra, que casi la arruina. Ahora esto. Los ejecutivos empezaron a entrar en pánico. Los susurros corrían por el estudio. ¿Y si esta alegre película familiar acababa hundiendo definitivamente a la empresa? Y ese no era el único drama secreto que se desarrollaba tras el telón. Mucho antes de que se contratara a Robert Wise, se suponía que el legendario director William Wyler iba a liderar el sonido de la música, a principios de 1963. Incluso renunció a su puesto en el consejo de Fox para evitar un conflicto de intereses. Así de serio parecía. Pero Wyler tuvo dudas desde el principio. No le gustaba el musical escénico. No se sentía conectado con el guión. Incluso cuando voló a Nueva York para ver el espectáculo de Broadway, se marchó confuso. Las canciones no le parecían naturales. No encajaban en la historia, dijo. También había algo más. Wyler estaba perdiendo la audición. Hizo que dirigir un musical fuera aún más difícil. Su mujer lo veía claramente. Simplemente no le gustaba. Así que Wyler empezó a buscar tranquilamente una salida. Necesitaba una oportunidad limpia, algo que no levantara sospechas. Fue entonces cuando los productores le ofrecieron El coleccionista, basada en la novela de John Fowles. Wyler leyó el guión y supo al instante que era más de su estilo. Oscuro, retorcido, psicológico. Pidió a la familia Zanuck, que dirigía el estudio, que le liberara de su contrato con Sound of Music. ¿La historia oficial? Conflictos de agenda. Eso es lo que se dijo a la prensa. Eso es lo que Fox repitió. Pero la verdad fue que Wyler corrió en otra dirección. Y eso dejó la puerta abierta a Robert Wise, que llegó a finales de 1963 para recoger los pedazos.